Muy buenas tardes a todos, a todas. Un afectuoso saludo en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Les doy la más cordial bienvenida a la quinta Escuela FEDU UTLA versión verano del 2022. En primer lugar, quiero presentar y dejar con ustedes al director de prácticas de la facultad, señor Santiago Cabeza, quien les dará la bienvenida y les dirigirá algunas palabras. Adelante, Santiago. Muchas gracias Silvana. Colegas, quiero darles la bienvenida a nuestro último taller. Han sido 4 días de actividades, ya llevamos 20 talleres realizados en el contexto de esta quinta escuela de invierno, perdón, de verano, y me confundo porque tenemos versión invierno y verano. Para los que recién nos vienen conociendo, esta actividad se repite 2 veces en el año. Es una actividad que está pensada para ustedes y está hecha con ustedes. Precisamente la escuela de verano se construye a partir de lo que ustedes nos han mencionado en las encuestas de opinión, y asimismo la escuela de invierno. Es por eso que la invitación es a participar hoy día, compartir con el profesor Guillermo, que Silvana lo va a presentar en mayor detalle, pero también es a participar en esta actividad que ya llevamos, es una quinta versión, y es una versión que se consolida y que se construye entre todos. Esperamos representarlos, esperamos que los temas que estamos abordando sean de su interés. Cuéntenos, díganos si es que hay algo que no estamos considerando y que sea importante de abordar en la próxima versión. Recuerden que nos vamos a volver a encontrar en invierno, por tanto, lo que ustedes nos manifiesten para nosotros es fundamental. Queremos ser un aporte al proceso de formación docente, la formación permanente, la formación de docentes que están recién iniciando su carrera profesional. Queremos a todos llegar con algún tipo de respuesta, con el conocimiento, con los especialistas en cada una de las áreas del desarrollo del conocimiento. Así que muchas gracias por su preferencia. Estamos muy contentos por el éxito de esta jornada. Ya llevamos más de 1000 participantes en la escuela de verano, así que estamos muy contentos porque ustedes nos siguen prefiriendo, y esperamos entonces saber qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que requieren en su formación docente, en su ejercicio profesional, y por tanto ser representantes de aquello y trabajar precisamente para poder abordar los temas que ustedes nos indiquen. Muchas gracias y espero que sea una excelente conversación la que tengamos en este momento. Silvana. Muchas gracias, Santiago. Entonces, ahora vamos a dar inicio a la jornada de hoy, que va a estar a cargo del profesor Guillermo Robles. Guillermo es profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación de la Universidad de los Lagos. Además, es magíster en docencia universitaria, de la Universidad de las Américas. También tiene un magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello. Posee también varios diplomados en Diseño Curricular y Metodología de los Aprendizajes, diplomado también en Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y el diplomado en Gestión y Elaboración de Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello. También el profesor Robles está acreditado como evaluador del desempeño docente por MIDEUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y actualmente Guillermo se desempeña como director de la Escuela de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de las Américas. Hoy día el profesor Robles nos va a hablar sobre el sistema de evaluación docente y específicamente sobre uno de los instrumentos evaluativos de la evaluación docente, que es el portafolio. Entonces vamos a escuchar con mucha atención e interés a lo que nos tiene que transmitir Guillermo. Y aprovecho para recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, independientemente de que la última media hora de la ponencia la vamos a dejar para la conversación. Si ustedes tienen una pregunta que quisieran hacer a viva voz al profesor, les pido que levanten la mano, la manito de Zoom, ¿ya? Y nosotros así podremos habilitar el audio y la cámara para que puedan hacerla directamente. Lo otro que tenía que pasarle como aviso es lo que mencionó Santiago al principio, que nosotros nos vamos nutriendo
y vamos decidiendo cuál va a ser la temática de una escuela FEDUDLA a la otra a través de las encuestas que ustedes nos hacen llegar. Probablemente mañana, si no a más tardar el viernes, van a recibir esta encuesta. Entonces, para poder recibir también la presentación del profesor Guillermo Robles y para poder recibir el link con la grabación que estamos haciendo en estos momentos, les ruego contestar esa encuesta y así podrán tener al final de la encuesta el link que los lleva a la grabación directamente. Agradecemos una vez más a Guillermo por haber aceptado nuestra invitación y sin más preámbulo los dejo con él. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Silvana, Santiago, Beatriz, por la invitación a exponer de este tema. Primero que todo, saludar de manera muy cordial a todos nuestros asistentes, desde nuestras educadoras de párvulo, profesores de educación básica, profesores de educación media, de técnico profesional, humanista, desde norte a sur. También tenemos invitados desde diferentes países como Ecuador, Colombia. Va para usted un saludo fraternal y espero que la temática que veamos el día de hoy sea de su interés. Como lo decía Silvana y Santiago, todas las consultas, por favor, háganlas llegar al chat. Es importante tener esto para que al final podamos dar un diálogo. Espero poder alcanzar durante esta hora a transmitir estos tips del sistema de evaluación docente, específicamente de la construcción del portafolio en su planificación, instrumento evaluativo, lo que tiene relación con la clase grabada y el trabajo colaborativo. Es bastante información, por lo tanto vamos a ahondar en los aspectos más fundamentales y principales de ello. Este sistema lo vamos a ver en esta ruta de aprendizaje que acabo de mencionarles, pasando rápidamente por lo que tiene que ver con el contexto, para luego ir hacia estas tres temáticas que les acabo de mencionar anteriormente. El objetivo o el fin principal de esta jornada es poder contribuir un poco al mejoramiento de la labor profesional de todos los docentes, profesores, profesoras, pudiendo identificar de alguna forma estos tips que yo tengo para realizar el portafolio. Es muy importante mencionarles que no estoy acá para defender el portafolio, ¿ya? Que es algo que siempre lo menciono. Lo que trato de realizar con la presentación es entregar pequeñas características o estos tips de decir, en esto me debo fijar cuando yo esté construyendo este instrumento que me pide el sistema de evaluación docente. Tengo súper claro que este sistema y el portafolio tienen muchas falencias, tienen fortalezas, por lo tanto la idea es que lo dialoguemos y podamos ir realizando al final una conversación que nos lleve a poder dilucidar cualquier duda que ustedes puedan tener. Ahí está mi currículum, que ya lo han dicho, pero lo importante acá es mi correo para que lo anoten y luego los dejo invitados a que igual me puedan enviar consultas que ustedes puedan tener. grobles@utla.cl es el correo en donde después yo les podría ir respondiendo preguntas que sean más específicas de su especialidad o de su nivel educativo. Como les dije, vamos a ver lo que tiene relación con los tres módulos, desde la planificación y evaluación, pasando por la clase grabada, y el módulo 3, que es el trabajo colaborativo. Este contexto, respecto a la evaluación docente, tiene relación con la ley y la carrera docente, que muy bien saben ustedes, está determinada por tramos y una progresión que consta de 5 tramos,
un sexto que es al principio, que es acceso para quien nunca ha sido evaluado, y dependiendo del resultado del portafolio más la prueba de conocimientos disciplinares, me va a otorgar una combinación con otros requisitos como los años para poder quedar encasillado en uno de estos tramos. Los requisitos son tener un tramo previo, los años de experiencia y el resultado que tiene que ver con el portafolio y la prueba de conocimientos. Ahí están los años con respecto a lo que deben tener para poder ir avanzando en cada uno de los tramos. Tiene excepciones para las personas que van ingresando. Podrían ir avanzando en estos tramos de acuerdo a esta antigüedad o experiencia. Los requisitos los pueden ver y leer más en profundidad en esta página, que la voy a dejar acá en la presentación, en el portal docente, en donde es súper importante que cada uno de ustedes se puedan hacer un registro para poder verificar en el sistema cuántos años tienen reconocidos efectivamente. Pasa muchas veces de que un profesor o una profesora que lleva 10 años en el sistema o 12, en este portal le aparecen reconocidos 8 o 6. Así que es súper importante poder estar revisando esto para poder hacer las correcciones que pueden existir en el caso de alguna diferencia. Acá está el cuadrante con respecto a los puntajes y al resultado del portafolio con la prueba de conocimientos. Si yo obtengo, por ejemplo, un competente B con una letra C en la prueba de conocimiento, me daría un resultado avanzado teniendo los requisitos anteriores. Esto también va a quedar acá para que ustedes lo puedan ir revisando y después si quieren hacerme alguna consulta. Entonces toda esta combinación me va a determinar a mí el tramo al que yo voy a tener acceso en esta carrera docente. Este año se evalúan tanto establecimientos municipales, servicios locales, administración delegadas, corporaciones, fundaciones y los jardines infantiles. Acá hay dos caminos que quise colocar para quienes trabajan en particular subvencionado, diciéndolo en una terminología ya sea fundación o corporación, y lo que tiene relación con el sector municipal. El lado izquierdo que ustedes ven de color celeste o calipso, al menos lo veo yo, es lo que tiene relación con el sistema municipal, y el morado tiene que ver con lo que es el sector particular subvencionado. Hoy día vamos a ahondar en el portafolio, en los 3 módulos, que es este cuadrante que aparece ahí. Y ahí pongo el abanico de manual de construcción que entrega MIDEUC en este portal, en donde ustedes pueden descargarlo y tienen que ir leyendo las instrucciones y el paso a paso. Lo primero, para poder ya ir de fondo a los productos, les voy a pedir que en el chat, por favor, me puedan mencionar en qué nivel educacional ustedes trabajan, ¿ya? Para poder ir ejemplificando y dando ejemplos concretos con respecto a los niveles que tengamos presentes, ya que existen algunas diferencias entre ellos. Por ahí veo que me dicen PIE, educación diferencial, educación parvularia en su 3er nivel, básica, educación media con especialidad en lenguaje, diferencial, ya TEL, DEA, que son las 2 instancias que van a tener para evaluar en el portafolio. Agradecido de las respuestas que están entregando, porque me sirve mucho para poder ir dando luz de los ejemplos y que sean mucho más enriquecedores para ustedes.
Entonces, lo primero que yo tengo que pensar al comenzar es en hacer un pequeño diagnóstico de las fortalezas y debilidades que yo tengo al enfrentarme al sistema de evaluación docente. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Por lo tanto, en el chat también, por favor, si ustedes pueden ir dejando lo que ustedes piensan que es una fortaleza de ustedes para enfrentar este portafolio o la debilidad, ¿ya? O también, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de este seminario o esta presentación de que les podría entregar a ustedes para poder enfrentar este proceso que muchas veces es demandante? Los profesores tienen muy poco tiempo para trabajarlo en los establecimientos. En realidad lo hacen en las casas prácticamente, porque los tiempos no se dan como uno quisiera dentro del sistema y otorgar 2, 3 o 4 horas para que el profesor pudiera trabajar esto. Entonces, vamos a ir pensando que para poder construir un buen portafolio, yo debo tener un norte muy claro, ¿ya? Y ese norte a mí me lo va a entregar este documento que se llama Marco para la Buena Enseñanza. Por ahí estoy leyendo en los comentarios que ustedes están entregando una palabra que se repite, que tiene que ver con el miedo a esta prueba de conocimientos disciplinares, con el miedo a enfrentar el portafolio, porque muchas veces no sé qué es lo que me están pidiendo o cómo pretenden que yo plasme mi trabajo del aula a un documento, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. La importancia del marco para la buena enseñanza refiere a que cerca de los 10 años que llevo en la evaluación docente trabajando con ella, esto me ha permitido poder cruzar información que es súper importante, en el sentido de que cuando yo trabajo con el manual que me entregan en el portafolio, más el marco para la buena enseñanza, sumado a la rúbrica con la que revisan mi portafolio, yo puedo ir sacando ejemplos de cómo podría ser competente, qué están esperando para yo ser destacado. Cabe mencionar, entre comillas, entre paréntesis, que el manual que a mí me entregan en el portafolio no está diseñado para ser destacado, ¿ya? Ustedes lo van a ver acá, mientras yo voy mostrando todas las indicaciones del manual. Por ejemplo, este que es de educación parvularia, me determina o me pide o solicita mi desempeño que debo mostrar para ser competente. Entonces, hay pequeñas sutilezas que yo debo incorporar en mi portafolio para poder llegar a ese escalafón más arriba de ser destacado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Cuando tengo la información con los cruces, fíjense que no es difícil y se los voy a demostrar acá. Este ejemplo que están viendo es de educación parvularia. Planificación y evaluación, en donde deben caracterizar, deben describir 3 experiencias y luego deben fundamentarlas. El manual, como muy claro dice ahí, espera que una educadora o un educador demuestre un desempeño competente, no destacado. Recordemos que los niveles son insatisfactorio, básico, competente y destacado. Dice que para que una educadora o educador tenga un desempeño competente, debe demostrar conocer las características que inciden en el aprendizaje de los niños y niñas. ¿Cómo? Distinguiendo la diversidad que existe entre ellos. Para esto yo me voy a ir
al marco de la buena enseñanza de educación parvularia y voy a tomar el criterio A2 para poder cruzarlo con lo que me está pidiendo este manual y lo que me está pidiendo la rúbrica. Acá yo les estoy mostrando la rúbrica con la que van a evaluar o revisar, corregir el portafolio que envíen. Entonces, si se dan cuenta, yo he trazado una flecha desde lo que me dice competente hasta donde está ese desempeño en la rúbrica. Y la rúbrica me indica que esta educadora, educador, debe describir a los niños y niñas considerando sus aprendizajes previos, los intereses y las características en 3 de las siguientes áreas: cognitiva, sociocultural, socioemocional y motriz. Y ahí es donde yo tengo este primer elemento de lectura para poder redactar en esta planilla que me están pidiendo. Me están solicitando 3 áreas. Y yo podría poner, por ejemplo, lo cognitivo, lo sociocultural y lo motriz. Y estaría cumpliendo con este indicador que me está señalando la rúbrica. ¿Cuál es la recomendación? Cuando ustedes vayan a redactar esto, colocan que considerando las entrevistas a los estudiantes a través también de la observación de notas de campo, han podido detectar que su grupo curso o niños y niñas en los siguientes niveles tienen las diferentes cualidades o características. Por ejemplo, 2 puntos. En lo cognitivo son X, y hacen esa descripción, pero colocando cognitivo para que la persona que esté leyendo lo encuentre de inmediato. También en lo sociocultural podría mencionar que tienen las siguientes características, y ahí las menciona. Punto seguido, en lo motriz, los niños y niñas de mi curso se desplazan o tienen habilidades básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, en ese relato, yo estoy describiendo las 3 y las estoy dejando de manera explícita en esa redacción. ¿Qué me permite esto? Me permite que la persona, el corrector que lo va a leer, puede identificar rápidamente porque él tiene esta rúbrica y él está esperando ver estos conceptos y esas descripciones. También, para el competente, se pide que en esa descripción ustedes distingan la diversidad que existe dentro de este grupo curso, mencionando, por ejemplo, que existen diferentes ritmos o niveles de desarrollo, que hay un grupo de niños que tiene un aprendizaje que es de manera más concreta y hay otro grupo que tiene otra característica. Una vez que yo tengo esta descripción de esta forma, voy a pensar en el destacado. Primero me tengo que focalizar en tener el competente, ¿ya? Porque para tener el destacado debo cumplir con estos 2 elementos de competente. Entonces, el destacado, si ustedes miran el manual que está a la izquierda, que es el que le entregan a ustedes como educadoras y educador, no dice lo que deben tener para ser destacados. Entonces, acá es donde yo digo, aparte de ser competente, para ser destacado debo describir a los niños y niñas de mi grupo curso considerando todos los ámbitos de las bases curriculares. Eso no me lo está pidiendo la instrucción. Entonces, ¿cuál es el cruce que yo hago? Para poder llegar a ese destacado, cada una de las instrucciones que están viendo ahora ustedes al lado derecho, la voy uniendo con lo que me está pidiendo el competente. Y como no tengo cómo ir a ese destacado,
tengo que leerlo y pensar, ¿dónde encuentro todos los ámbitos de las bases curriculares de la educación parvularia? Las educadoras de párvulo, aquí ellos saben que son 3. Entonces me voy a la fundamentación de las definiciones de los ámbitos y ahí me voy a encontrar con este párrafo donde dice que son desarrollo personal y social, comunicación integral e interacción y comprensión del entorno. Entonces yo también describo a mis niños y niñas de acuerdo a estos 3 ámbitos. Y de esa forma yo voy a tener el destacado en este punto de la rúbrica en educación parvularia. Ese es el cruce de información que tengo que ir realizando y que aquí en la presentación está hecho. Cuando ustedes tengan alguna duda, vayan a ella y comiencen a ver dónde está el destacado y cómo puedo sacar ese destacado. Lo mismo pasa cuando me voy a las experiencias, esta planificación que tienen que hacer tanto los profesores de todos los niveles, las educadoras de párvulo y lo que tiene relación con TEL-IDEA, ya en educación diferencial. Acá yo también llevo este cruce y lo que me está diciendo la rúbrica es que aparte de construir buenos objetivos, los objetivos, por ejemplo, en educación parvularia, se deben desprender de un OA y un OAT. Pero yo debo formular uno que sea específico para la experiencia de aprendizaje. Ya voy a ir con los otros niveles, voy a empezar con educación parvularia. Entonces, una vez que yo tengo muy claro que este OA está bien construido, con una habilidad en infinitivo, con el contenido y con lo actitudinal, yo voy a buscar, por ejemplo, en educación parvularia, lo que me está pidiendo el destacado. Y eso es que en todas las experiencias de aprendizaje, los objetivos específicos refieran a un conocimiento, a una habilidad y a una actitud. Los 3 objetivos específicos deben tener actitud, ¿ya? Por ejemplo, clasificar objetos de 2 atributos en forma colaborativa a través del juego. Yo debo buscar que estén los 3 elementos para poder tener un destacado en la formulación de objetivos. Para los demás niveles, primer ciclo, segundo ciclo, educación media y educación diferencial, o nuestros educadores diferencial, tienen el mismo sentido. Lo que me pide el portafolio es plantear objetivos que tengan habilidad y tengan contenidos. Solamente con eso yo estaría cayendo en el competente. Sin embargo, está esta señal en el destacado que dice que debe lograr integrar conocimientos, habilidades, y ahí está destacado actitudes en todos los objetivos que se propongan para las clases. Por lo tanto, estamos viendo el mismo patrón de que lo actitudinal me va a estar determinando el desempeño de destacado en la formulación de los objetivos. Entonces, con esto me queda que mi objetivo debe estar construido para poder llegar a un destacado con habilidad, contenido y actitud. Cada objetivo de aprendizaje, ya sea de experiencia en educación parvularia, que son los OA específicos, o los objetivos de aprendizaje de las clases en todos los otros niveles, deben contener estos 3 elementos para poder tener el mejor desempeño y el destacado. Y
lo actitudinal es lo que me va a determinar ese salto del competente al destacar. Recuerden que si quieren ir realizando preguntas, las pueden dejar en el chat. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio y les voy a pedir que, disculpen, ¿okay? Les voy a pedir que en el chat ustedes puedan ir respondiendo a las preguntas que yo voy realizando a este análisis. Ya esto es un pequeño ejercicio. La intención mía es que ustedes se conviertan en un corrector, por ejemplo, de portafolio en este momento, y ustedes puedan identificar lo que les van a buscar a ustedes en las planificaciones. ¿Ya? Tengo un ejemplo para educación parvularia y uno para educación básica o media, creo que es. ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar una habilidad en el objetivo y que esta habilidad esté en infinitivo. Ojo con eso siempre, una habilidad que esté en infinitivo. El contenido, ¿ya? Lo que refiere a lo conceptual dentro de un objetivo, que exista actitudinalidad, ¿ya? Las actitudes, que es importante trabajarlas en los niños y niñas, y una palabra que no es muy reconocida en la construcción de objetivos, que es la funcionalidad. ¿Qué significa la funcionalidad? Cuando hablo de funcionalidad me refiero a que este objetivo debe estar en función de los niños y niñas y estudiantes, no de lo que quiere hacer el profesor, no de lo que quiere levantar como información el profesor, sino que debe estar referido a lo que van a hacer los niños y niñas. Vamos con este primer ejemplo. Dice, una educadora diseña una unidad ya con 3 experiencias de kinder con el objetivo de que logren identificar y reproducir patrones representados en objetos y en el medio, reconociendo los elementos estables y variables de las secuencias, organizándose grupalmente en torno a un propósito común, desempeñando diferentes actividades colectivas. Eso es de la unidad. El OA y el OAT que trabajan en educación parvularia. Y acá hay 3 objetivos específicos de las experiencias de aprendizaje que dicen: identificar los aprendizajes previos mediante una prueba diagnóstica de patrones representados por objetos. Identificar y reproducir secuencias de patrones representados en objetos y en el medio, intercambiando opiniones colaborativamente con sus pares. Y el tercero, reproducir patrones en 2 elementos diferentes, reconociendo los elementos estables de la secuencia de movimiento corporal a través de la participación y actividades de cooperación. Mírenlo, lean estos 3 objetivos todos, educadoras, profesoras, porque el ejercicio nos sirve a todos, y determinemos, ¿tienen habilidad? Vayan colocando en el chat sí, no, cuál es la habilidad que ustedes ven en el 1, en el 2, en el 3. Les doy ahí un tiempito para que lo puedan ver. Estos objetivos específicos, ¿tienen habilidad? Recuerden que la habilidad es el verbo con el que comienza mi objetivo de aprendizaje. Por ahí ya tenemos varias respuestas. Identificar, muy bien. Reproducir, perfecto, muy bien. Entonces, como nos podemos dar cuenta, acá tienen habilidad, tienen contenido que tienen relación con los patrones. Aquí los 3 tienen como patrones. Ese es el contenido a trabajar. La habilidad de identificar, reproducir. Muy bien. Actitudes. ¿Ustedes ven alguno de ellos que no tenga actitudinal? Hay uno que no tiene actitudinal.
¿Cuál sería? ¿El 1, el 2 o el 3? Vamos a esperar. El 1, el 1. Por ahí todo dice el 1, el 1. Perfecto, muy, muy bien. Efectivamente, el 1 no tiene esta característica de la actitudinalidad. ¿Ya? En el 2 tenemos las opiniones colaborativamente con los pares, participación, de manera de cooperación, pero el 1 no lo tiene. Pero además, el 1 tiene otra falencia que tiene que ver con la funcionalidad. Si lo leemos bien, dice identificar los aprendizajes previos mediante una prueba diagnóstica. Eso no es un objetivo que va a lograr el niño o la niña. Es la actividad que va a hacer la educadora. Y este error es muy común, muy común en las experiencias que envían en los portafolios, así como también colocar al final que se va a evaluar el aprendizaje de los niñas y niños a través de una evaluación formativa. No son objetivos, son acciones que va a realizar la educadora o el profesor para levantar información, ¿ya? Espero que quede clara esa distinción porque es súper importante y es un error muy común que se comete. Vamos con otro. ¿Por qué el número 2 está mal construido? ¿Qué le falta de esto? Si lo pueden ir mencionando en el chat. El 2, algo le falta. ¿Qué sería? ¿Tienen habilidad? ¿Le falta contenido? ¿Le falta lo actitudinal? ¿O le falta funcionalidad? ¿Qué creen ustedes? Le voy dando pistas. Las habilidades están. Identificar, reproducir los patrones. Patrones es el contenido. Veamos entre actitudinal y funcionalidad. ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es lo que les falta? Actitudinal, dicen por ahí. Actitudinal se repite. Perfecto, lo actitudinal es lo que falta en el número 2. Por ahí alguien puso patrones. Los patrones están. El patrón es el contenido. Muy bien. Vamos con séptimo básico. Acá falta muchísimo. Séptimo básico, artes musicales, las 3 primeras clases, y debemos identificar de nuevo. ¿Tienen habilidad? ¿Cómo la identifico? Me voy a la primera palabra del objetivo. Apreciar, ejecutar, explicar. Súper bien, tienen. Ticket bueno. Esto es lo que tienen que ir haciendo ustedes cuando tengan sus planificaciones listas. Hacer este ejercicio con su propia planificación. ¿Tienen contenido? Vamos con colores. A mí me gusta mucho ponerle colores a esto e ir marcando, porque de esa manera lo voy identificando más rápido. Tienen contenidos. Muy bien. ¿Tiene actitudinal? ¿Alguno de ellos? Sí, no. Usemos el chat. No, por ahí dicen no. Perfecto. No existe uno de los 3 que tenga actitudinal. ¿Y por qué marco el 3? Miren, lo marco, explicar a los alumnos en el contexto que surge el ring del angelito y entrega una partitura para su ejecución. No hay funcionalidad. Recuerden que no me puedo pasar de lo que estoy esperando que haga el estudiante a la acción que yo voy a realizar como profesor. Lo dejo ahí un poco. Voy a tomar un poquito de agua para poder seguir hablando. Me disculpa. Ya.
Gracias, que necesitaba un poquito de... ¿Me podrían ir indicando en el chat si queda clara esto de la funcionalidad o lo explico nuevamente? Funcionalidad, ¿puede retomarla? Perfecto, lo retomamos. Con este mismo ejemplo, la funcionalidad del objetivo de aprendizaje me va a indicar a mí que debe ir hacia el estudiante y no hacia lo que va a ser el profesor. ¿Ya? Si yo digo ejecutar individualmente en flauta o metalófono melodías folclóricas aplicando conocimiento de lectura, eso lo van a hacer los estudiantes. Si yo digo explicar a los alumnos el contexto del ring del angelito, ¿quién va a hacer esa acción? ¿Los alumnos? El profesor. Por lo tanto, no tiene funcionalidad hacia el estudiante. Esa es la diferencia de la funcionalidad en la construcción. Sí, se está grabando esto y luego lo van a poder ver. Otro ejemplo. Si yo digo, los estudiantes lograrán identificar las figuras 2D y 3D a través del juego y respetando las opiniones de sus compañeros. Yo estoy declarando lo que van a lograr los estudiantes. Si yo digo, explicar a los estudiantes las características de las figuras 2D y 3D, es lo que voy a hacer como profesor. No es lo que van a lograr los estudiantes. Ahí está la diferencia de tener una funcionalidad en el objetivo. De hecho, dice explicar a los alumnos, como muy bien dice ahí. Bueno, ahí me dicen que ya está más clara la explicación de funcionalidad. Avanzamos. Entonces tengo que en la planificación, luego de que mis objetivos sean coherentes, que sean bien construidos, debo buscar la coherencia. Y la coherencia hago el mismo diseño. Miro lo que me están pidiendo por coherente, y es que todos los objetivos estén trabajados en las actividades de las clases y que las actividades se relacionen con este objetivo. Y para ser destacado, debo proponer distintas formas en que los estudiantes aborden la misma situación. O sea, diversificación. Tengo un objetivo, un contenido, y lo hago de 2 formas o 3 diferentes, que apunten a una diversificación. Y eso me va a dar a mí el destacado. Acá hay un ejemplo de lo que es cobertura. Si yo voy a pedir, como acá, que los estudiantes trabajen extrayendo información explícita e implícita, tengo que hacer los dos. Si yo miro la guía que la profesora trabaja, todas las preguntas apuntan a lo explícito. Pero en el objetivo que yo tenía, dije que iba a trabajar explícito e implícito. Por lo tanto, si no existe alguna pregunta o alguna actividad que apunta a extraer información implícita, no va a existir cobertura total de las actividades con el objetivo. Eso tiene que ver con la cobertura. Todo lo que yo declare en el objetivo va a estar y tiene que estar en las actividades de la clase. En lo profesional igual, por ejemplo, acá dice aplicar técnicas de corte. Y toda la actividad que hace el profesor es enseñarle a través de un PPT las técnicas de corte, decirle cuáles son las características, presentarle un listado de distintas preparaciones y que ellos identifiquen los tipos de cortes. Pero no está haciendo que los estudiantes apliquen técnicas, está haciendo que identifiquen.
Por lo tanto, no hay cobertura porque las actividades no me están permitiendo aplicar técnicas de corte, sino que me están permitiendo identificar o reconocer técnicas de corte. Esos son los cuidados que debo tener yo cuando realizo las actividades. Como estructura, y para finalizar lo que es la planificación, las clases tanto de los niveles de educación básica y media completa, educación diferencial, y educación parvularia, debieran tener esta estructura, pensando en una activación o un primer acercamiento a los conocimientos que van a tener mis estudiantes, con la activación de conocimientos previos, hacer una motivación potente ya en el inicio y presentar el objetivo de la clase. Pero ojo, el presentar el objetivo de la clase no refiere a que yo les diga, hoy aprenderemos que bla, bla, bla. No, es que yo haga un acercamiento a ese objetivo. Yo se los puedo verbalizar, pero también puedo hacer de que a través de preguntas o de una buena activación, una buena motivación, ellos puedan ir infiriendo lo que van a aprender. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, con lo que hemos visto, niños o niñas, chicos, estudiantes, ¿qué creen que vamos a aprender el día de hoy? Y yo de las respuestas de ellos puedo ir armando este objetivo. En el desarrollo se espera que exista coherencia de actividades, que lo acabo de explicar, que se abarquen que existe una diversidad en el aprendizaje, que se promuevan habilidades de reflexión y análisis y que existe una retroalimentación de acuerdo a un monitoreo. En el cierre, lo que debe estar en esta planificación es la síntesis, los contenidos, darle funcionalidad al objetivo, esto que estábamos hablando arriba. Yo siempre en el cierre de la clase debo retomarlo, decirle, chicos, ¿recuerdan cuál era nuestro aprendizaje del día de hoy? Sí, no, ok. Ahí es donde yo puedo comenzar a hacer la metacognición. ¿Recuerdan qué es lo que íbamos a aprender? ¿Cuál era su meta? Sí, esta. Hicimos esto. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo trabajamos esto? Perfecto. ¿Cómo se relacionaron entre ustedes? Y ahí yo voy abarcando todos estos elementos que tenía el objetivo. Con respecto a la evaluación, el ejercicio es el mismo. Yo voy a presentar una prueba escrita o una evaluación de desempeño. Si yo presento una prueba escrita, esto no lo presenta educación parvularia, entre paréntesis lo aclaro. Las evaluaciones deben ser con instrucciones precisas y claras, ¿ya? Y debe de existir una pauta de corrección para lo que es prueba. El marco para la buena enseñanza me indica ahí los criterios que yo voy a trabajar y en los que me debo fijar. Y existen diferentes mitos y creencias, que es mejor presentar una rúbrica porque da más puntaje, mentira, que es mejor presentar una prueba porque es más fácil, mentira, las dos tienen su complejidad. Son dos formas. Y en las dos formas siempre yo debo definir objetivos de evaluación, que sean claros, con habilidad y contenido. Todas las instrucciones que yo entregue deben ser claras, deben ser precisas. La pauta de corrección que yo entregue debe ser coherente. O sea, si yo pongo selección múltiple con respuesta única, debo colocar en la pauta de corrección cuál es la opción que el estudiante debe encerrar o debe hacerle una cruz. Y eso debe ser coherente con lo que estoy esperando. Debe existir una cobertura del objetivo de evaluación. Si yo coloco reconocer y construir figuras 2D, las actividades de esa prueba deben hacer que el estudiante reconozca y construya figuras 2D. Y debe existir una coherencia que se da por esto mismo de la cobertura. Ejemplo de una instrucción poco clara.
primero básico, suma y resta, y se presenta la siguiente instrucción, completa la siguiente tabla. Los estudiantes entienden que tienen que completar la tabla, por lo tanto es una instrucción clara, pero lo otro que yo tengo que observar que no es precisa. Fíjense en los resultados de Brian y de Claudia. Brian coloca unos resultados, Claudia coloca otros resultados. ¿Qué infiere la profesora? Que Brian sabe la adición y sustracción y que Claudia solamente ha aprendido a adicionar y no a sustraer. Lo que es un error de lectura por parte de la profesora. ¿Por qué? Al no ser clara la instrucción, Claudia hizo el ejercicio de manera más complejo. 4 más 5, 9. Tomó el 9 y le restó 3. Por eso le dio 6. Por lo tanto, Claudia sí sabe sustraer, ¿ya? Pero como en la pauta de corrección de este ejemplo, que es verdadero, no es un ejemplo de maqueta, sino que son ejemplos reales, decía que las respuestas eran 9, 1, 8 y 0. Por lo tanto, esta opción que tenía Claudia no correspondía a lo que la profesora presentó en la pauta. Por lo tanto, se toma como un ítem mal construido porque no es preciso. La instrucción debiera ser más precisa y decir cómo se debe llenar el cuadro. O, en la pauta de corrección, dejar determinado de que la respuesta podría ser 1 o 6, o 0 o 5. Y de esa manera, esto estaría bueno. Lo mismo con este ejemplo. Frente a cada afirmación, escribe B si es verdadero o F si es falso. Voy al primero. El prisma tiene sus caras laterales triangulares. El polígono tiene una cúspide. Y miren el tercero. Lo que diferencia al prisma es que tiene 2 caras basales. ¿Es claro? No es claro, porque me falta información. No dice con qué tiene que diferenciar al prisma. Por lo tanto, el estudiante no tiene cómo poder determinar si el prisma tiene 2 caras basales o no. Acá hay otro ejemplo con respecto a las imágenes. Ojo con las imágenes. Cuando me piden describir qué están haciendo usando un verbo. Si ustedes miran la primera imagen, ¿me podrían determinar qué está haciendo esa niña fácilmente? Si me lo pueden escribir en el chat para que interactuemos un poco. Comer. Muy bien, Romano. En el número 2, ¿alguien podría ahí decir qué es lo que qué están haciendo? ¿Qué acción podría asociar con ese verbo? Cantar. Muy bien. Pero miren lo que pasa con el 3. ¿Qué están haciendo en el número 3? En la imagen 3. Conversar, ¿ya? Analizar, discutir, hablar, reflexionar, jugar. Se dan cuenta que tiene diferentes interpretaciones, lo que no debe ocurrir en este tipo de ejercicios. La imagen debe ser tan clara a la acción que yo quiero que debo buscar una imagen que tenga relación con una respuesta única o 2 más allá, pero en la pauta de corrección debo definir que existen esas 2 posibilidades que los estudiantes entreguen. Y vamos a ir a la evaluación de desempeño, ¿ya? Y esto es bien simple. Cuando yo tengo una evaluación de desempeño, por ejemplo, la construcción de un afiche o cualquier otro desempeño, yo tengo las instrucciones y tengo los indicadores del instrumento, que en este caso es una lista de conejo. ¿Qué pasa en este caso? La profesora evalúa y dentro de los aspectos tiene
que las fichas transmiten un mensaje claro con el cuidado del medio ambiente, las imágenes utilizadas son coherentes con el mensaje, los elementos de las fichas están bien distribuidos en el espacio y que se utiliza material acorde a la temática. La profesora les pone un 5-5 y en su retroalimentación les dice que no ocuparon papel reciclado. Vamos a la instrucción. ¿Qué pasa con esa instrucción? Podemos decir que este último indicador yo nunca lo solicité en las instrucciones. Si ustedes leen las instrucciones, yo hago un cruce, que es lo que hace un corrector. Miren, el indicador 1 está ahí, súper bien. El indicador está ahí, el indicador 3 viene de ahí, pero el indicador 4 nunca lo pedí. Y esto, cuando se presenta de esta forma, me penaliza mi evaluación, porque no todos los indicadores están solicitados en la instrucción que le entregué. Por lo tanto, estoy evaluando más de lo que yo pedí. Diferente sería de que ahí en la instrucción, como yo acabo de colocar, dijera o yo le diera a entender a mis estudiantes que deben utilizar material acorde a la temática del medio ambiente, o sea, reciclado. Ahí yo podría evaluar ese indicador, ¿ya? Por lo tanto, un muy buen tips para cuando ustedes construyan una rúbrica, una lista de cotejo, una escala de apreciación, es tomar todos los indicadores o el desempeño más alto en una rúbrica y traspasarlo a la instrucción. Asegurarme de que esté eso en la instrucción. De esa forma voy a tener coherencia absoluta entre lo que estoy evaluando y lo que yo estoy pidiendo en la instrucción. Perfecto. Muy bien las observaciones en el chat. El análisis que se realiza luego, esto yo lo voy a pasar más rápido en honor del tiempo, tiene la misma dinámica. Busco en el marco, ya hago este cruce. Estas son las preguntas para poder responder la reflexión de la evaluación, que no la podemos hacer acá porque no tenemos los resultados, ¿ya? Y esto lo vamos a trabajar en los cursos de escuela de invierno, en donde los voy a dejar invitados para poder tener estas temáticas o a lo largo del año desde la facultad vamos a hacer cursos y talleres de evaluación docente en donde vamos a profundizar esto por los niveles, educación parvularia y los demás aparte, porque tienen alguna distinción, para que ustedes puedan trabajar esto en profundidad y sea un aporte para ustedes si se tienen que evaluar este año. Pero acá en la presentación lo quise dejar porque estas son las preguntas que a ustedes las van a llevar a poder responder lo que les están preguntando en el manual de portafolio. Ya, por ejemplo, en qué grado se alcanzaron los aprendizajes, qué contenido, habilidad y procedimientos observaron, y ahí es donde ustedes deben ir declarando, como puse ahí yo abajito en cada una de ellas, hacer un análisis, por ejemplo, cuantitativo referente a los resultados, colocar el grado alcanzado por mis estudiantes fue un 80%, en el ítem número 1, donde lograron identificar la figura geométrica. En el ítem número 2 podemos observar que hubo un logro de un 90%, donde debían clasificar la figura geométrica. Y en el ítem 3 de construcción fue el ítem con un menor logro, en donde solo el 62% lograron obtener este aprendizaje y responder de buena forma. Es como la idea de redacción, que es lo que vamos a trabajar en profundidad cuando estemos en las otras instancias. Igualmente, acá yo les voy a dejar a ustedes todo esto con respecto a la reflexión para que ustedes lo puedan ver y puedan ver estos cruces, ¿ya?
Y aquí yo iría a esta última diapositiva, en donde, por ejemplo, yo tengo que caracterizar, y ahí yo puse un pequeño ejemplo. ¿Qué motiva a mi estudiante? La música, ¿ya? Por lo tanto, mis decisiones pedagógicas van a estar definidas de acuerdo al gusto por la música de mi estudiante. ¿Cómo se relacionan ellos? Les gusta trabajar de forma colaborativa, por lo tanto, las actividades que yo voy a realizar van a ser en equipo, debido a que ellos trabajan muy bien apoyándose con los otros. ¿Qué conocimientos tenían antes de trabajar la unidad? Ellos conocían los tipos de texto. Por lo tanto, en la planificación, yo voy a aprovechar este conocimiento y lo voy a considerar para trabajarlo en relación al contenido que viene ahora. Entonces, de esta manera yo tengo que ir cruzando lo que es actividad, metodología, evaluación y lo que son los recursos. Esto lo voy a pasar porque lo vamos a profundizar para poder en 5 minutos darle lo que tiene relación con la clase grabada, que es el módulo 2. Y acá es importante pensar que yo tengo 40 minutos para realizar una actividad en donde para todos los niveles yo debo considerar la misma estructura que les acabo de explicar anteriormente, ¿ya? La misma estructura porque me sirve y encaja justamente con las instrucciones que tiene tanto el manual y la rúbrica. Ahí ustedes tienen los indicadores que van a ser evaluados. Ambiente de trabajo, promoción de la participación, contribución de actividades de logro de objetivos, calidad del inicio, calidad del cierre, monitoreo, explicaciones que yo desarrollo como docente, las preguntas y la actividad y la retroalimentación. Por lo tanto, en este primer indicador, lo importante es demostrar interés por lo que los estudiantes hacen y dicen. Si un estudiante le dice algo, yo me doy vuelta donde está él y le digo, qué interesante lo que tú me mencionas. Y ahí yo estoy demostrando interés por lo que dice y por lo que hace. O cuando esté realizando una actividad, acercarme y decirle, a ver cómo lo estás haciendo. La idea es crear este ambiente de respeto, en donde el estudiante no tenga miedo a equivocarse y a poder hacer preguntas y plantear las inquietudes. Y aparte de esto, para poder ser destacado, yo debo lograrle que mis estudiantes tengan un andamiaje entre pares. O sea, que ellos puedan trabajar entre ellos, que uno ayude al otro. Cuando yo propicio eso, voy a estar en presencia de una característica de un profesor destacado. ¿Cómo promuevo la participación de mis estudiantes? Nuevamente, cuando hago que ellos participen de manera equitativa y que interactúen entre ellos. ¿Ya? La interacción entre los estudiantes es súper importante en la clase grabada. ¿Qué me va a determinar el destacado? En que esta interacción sea sistemática y se produzca tanto en el inicio, en el desarrollo o en el cierre de la experiencia o de la clase. Luego, la contribución de las actividades al logro del objetivo. Lo expliqué anteriormente. Yo tengo un objetivo y todas mis actividades deben apuntar a ese objetivo de aprendizaje. Y para ser destacado, debo tener una actividad que apunte a la diversidad e inclusión. La calidad del inicio debe tener activación de conocimientos previos, debe tener una buena motivación y yo debo hacer un primer acercamiento a los aprendizajes. ¿Qué me va a determinar ser destacado? Que la actividad de motivación sea impactante y que deje a mis estudiantes con ganas de seguir en la clase, o sea, que sean desafiantes. La calidad del cierre, que esta sea una sistematización, que yo profundice, que tenga síntesis, que tenga funcionalidad del objetivo, que lo vuelva a recortar
que deje espacio para resolver dudas y promueva la metacognición para llegar a este estado. ¿Cómo debo monitorear? De manera activa, moverme por la sala, hacer preguntas específicas. Cuando hago una pregunta y un estudiante me da la respuesta, preguntar siempre por qué. Escríbanlo por ahí, déjenlo consagrado. ¿Por qué? Cuando yo pregunto por qué, yo verifico la comprensión de la respuesta que me está dando un estudiante y voy a tener un checklist de inmediato en lo que es la rúbrica de la persona que esté mirando esa clase y corrigiendo. Cuando hago explicaciones, estas explicaciones deben ser claras, yo debo procurar de que todos la comprendan y cuando voy a explicar un ejercicio que sea de ejecución, debo asegurarme de que ellos comprendan de manera adecuada la forma en que tienen que realizarla, ¿ya? Siempre para llegar al destacado, debo considerar el error común de lo que yo estoy enseñando. Si yo les estoy enseñando un tema X, yo debo tener en mente decir, los estudiantes siempre se equivocan en esto. Y anticipar este error en los estudiantes, decirle, chicos, siempre los estudiantes o siempre existe una creencia o uno se equivoca en esto, para demostrar el camino de que ellos no se equivoquen. Entonces, de esta manera, todas las preguntas que yo realice para desarrollar clases, para hacer retroalimentación, deben estar enfocadas en promover la interpretación, el análisis y habilidades que sean de orden superior. Y esta pregunta que yo les digo a ustedes del por qué me es facilitadora para poder hacer eso. ¿De qué color es el sol? El estudiante responde amarillo. Y en vez de felicitarlo de inmediato, yo le pregunto, ¿por qué me dices que es amarillo? Para que él pueda reflexionar y darme una respuesta más allá. De esa forma yo estoy haciendo que él analice, pueda ser crítico. Si se equivoca y me dice rojo, le pregunto, ¿por qué rojo? Para que él piense por qué me está dando esa respuesta. Puede ser que me diga, es que el otro día, profesor, miré y estaba rojo, se veía rojizo. Y ahí yo puedo profundizar lo que él me está diciendo. Y eso me va a permitir a mí también dar una buena retroalimentación a mis estudiantes, identificando cuáles son sus aciertos y cuáles son sus errores. Y nunca en esta retroalimentación, si la respuesta es correcta, le debo dar, decirle de inmediato bien o felicitar. Primero el por qué. Y luego le hago lo felicito y le doy el incentivo. Si la respuesta es incorrecta, no le debo entregar la respuesta yo correcta de inmediato, sino que lo debo llevar a analizar. Finalmente, lo que tiene relación con equidad de género, ¿ya? Procurar integrar a los niños y a las niñas, ¿ya? Sin sesgos ni estereotipos, que no estén los niños acá, las niñas al otro lado. No hacer juegos que estén estandarizados por la muñeca, la pelota, etcétera, etcétera. Y que se observe una relación simétrica en la participación de ellos. Para el destacado, yo debo intencionar una experiencia en donde ellos puedan cuestionar un sesgo o un estereotipo de género. Por ejemplo, preguntando, si estoy mostrando una lámina donde están jugando fútbol hombres, o presentar una de mujeres. Y preguntarles qué les parece eso y hacer esta reflexión en los niños y las niñas. Para educación parvularia son los mismos criterios, solamente que tienen otra conceptualización. Ambiente bien tratante, que es lo mismo con respecto a ser afectivo, de tomar atención a lo que dicen, a lo que hacen, de mostrar interés por todo lo que ellos nos pueden generar para dar un clima que tenga confianza y
no tengan miedo a poder preguntar, etcétera, etcétera. Si ustedes revisan esto, tiene la misma similitud que lo que le acabo de decir, solamente voy a puntualizar acá en que en educación parvularia se trabaja con experiencia variable y constante, por lo tanto, yo debo tener una secuencia armónica, un traspaso de la experiencia variable a la constancia. Las educadoras de párvulo que están hoy acá en el seminario van a comprender de lo que estoy hablando. Yo sé que no todos tienen que manejar esto porque no lo hacen en el cotidiano. Por lo tanto, las transiciones deben ser armónicas, y ahí tengo que puntualizar en educación parvularia porque no se debe notar un corte forzado, ¿ya? Hay que hacer un corte que sea armónico, en donde la experiencia variable debe tener una coherencia con los objetivos específicos, y el periodo constante debe permitir que los niños se aproximen a los objetivos que yo me estoy proponiendo en las clases. Esto va igual con respecto al protagonismo, y lo que debo enfatizar es en el reconocimiento verbal, ¿ya? Que debe ser sistemático, el decirle a los estudiantes, a los niños y a las niñas: te felicito, lo lograste, de manera tanto individual como de manera grupal a todos, y mencionando al niño. Yo de los tips que les podría dar es que con su equipo de trabajo, con sus técnicos, ustedes deben felicitarlas y hacerle un reconocimiento por la acción que ellas tienen dentro del aula, y eso me lleva a mí también a tener un porcentaje de destacado en el ítem que tiene relación con el trabajo en equipo, ¿ya? Se me estaba quedando atrás eso. Creo que es importante para que ustedes puedan tener ese resultado. Estimados y estimadas, en honor del tiempo y para dejar espacio, acá está lo que les decía, del trabajo con equipo en el aula, de que en algún momento ustedes retroalimenten positivamente de forma pública al integrante de este equipo de aula. Eso es muy, muy importante, se me estaba yendo. Lo del género es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Por mi parte, lo vamos a ir cerrando y dejando espacio para quien quiera abrir el micrófono y hacer preguntas y poder tener este espacio de unos 10 minutos de diálogo. Les pido disculpas si fui muy rápido, pero era tan largo esta temática que para poder alcanzar lo hicimos de esta manera. La presentación va a estar completa a su disposición, y doy el pase a Santiago para todas las dudas y preguntas que pudieron haber recopilado, si alguien quiere hacerlas. Sí, bueno, partí por agradecer, Guillermo, la excelente presentación. Yo creo que ha generado una muy alta valoración por parte de los colegas. Mira, hay varias preguntas y hay personas que han levantado la mano, así que vamos a, mientras le abrimos el micrófono, tenemos 3 personas que levantaron la mano, así que Beatriz va a estar abriendo micrófono y cámara para aquellos que quieran hacer la pregunta. Mientras tanto, Ingrid Carvajal nos preguntaba: ¿se debe utilizar el marco de la buena enseñanza del año 2021? Una buena pregunta, sí. Hasta el momento las rúbricas están construidas con el anterior, pero se está trabajando en hacer una actualización que no debiera desarmar la estructura de los indicadores. Ojo con eso. Yo al menos ya hice el trabajo de cruzar el nuevo con el antiguo. Espero poder presentárselo en alguna instancia que tengamos acá en la facultad, porque las diferencias, disculpe que lo diga, pero son mínimas. Está organizado de otra forma, pero
Por un tema, por ejemplo, nosotros de los estándares con los criterios, yo hice ese cruce y hay mucha similitud, por lo tanto, para el impacto de la evaluación del portafolio, no va a tener un gran impacto en cambiar indicadores. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos 3 personas que levantaron la mano, ya están en pantalla. Ana tiene ya activado su micrófono. Sí, eso. Se les dio ya el permiso para habilitar los micrófonos. Gracias. Bueno, quisiera preguntar respecto a las caritas que de repente las educadoras entregan, ¿cierto?, para felicitar un trabajo. ¿Eso es recomendable hacerlo o ahora ya no es tan recomendable dar un premio por alguna acción que los niños pequeños, sobre todo en educación parvularia, realizan? Ya, mira, con respecto al refuerzo positivo, el refuerzo positivo siempre va a ser bueno, ¿ya? De hecho, la rúbrica te solicita que el refuerzo positivo mediante alguna instancia. Lo que debemos tener cuidado es, Ana, ¿cierto? Ana, me pregunto, lo que debemos tener cuidado, Ana, es cuando yo hago el refuerzo positivo siempre al mismo niño o niña, es donde hay que poner ojo, porque se te castiga en otro ámbito de la rúbrica que tiene que ver con la participación de todos los niños y niñas, ¿ya? Pero en sí la carita no es un elemento que te vaya a restar, te va a sumar. Gracias, Okay. Guillermo. Gracias, profe. Karina Chávez tenía también pedida la palabra. Karina. Está con el micrófono desactivado. Sí. Mientras No lo sé, se le activa, habilitó. ¿sí? Vamos con Guacolda. mientras. No, al parecer se les quedó la mano levantada. Ok. Recuerden, si quieren hacer la pregunta al aire, pueden hacerlo. Tienen que levantar la mano, eso sí. No, hay varios ya. Sí. Mira, tenemos una pregunta de Dinka Contreras. Ella preguntaba, ¿puede explicar lo del periodo constante en una planificación aparte? Perfecto. El periodo constante en educación parvularia son estas instancias que están determinadas, ya sea, por ejemplo, el saludo, cuando los niños llegan, la hora de colación, la hora de la higiene, que son periodos que van a estar constantemente dentro del día de planificación que se tiene. El periodo variable tiene relación con lo que yo voy a trabajar con el objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, ahí es donde yo voy a ir cambiando la actividad. Pero el periodo constante, por ejemplo, de la higiene, siempre va a estar. Y yo lo debo articular con ese periodo que es variable. Gracias, Guillermo. Tenemos las 2 últimas preguntas. Sabemos que hay más, ¿ah? Así que en honor al tiempo vamos a darle la palabra a Marta Castillo. Hola, buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. por la oportunidad. La pregunta es la siguiente. Si yo he trabajado en una unidad y he consignado la parte actitudinal y después tengo que hacer una evaluación y en esa evaluación hago una prueba de desarrollo, ¿cómo puedo consignar lo actitudinal ahí? Ya, muy buena pregunta, Marta. Siempre en la parte del portafolio, lo más bajo es que las evaluaciones no traen lo actitudinal. Por eso no me permite ser destacado, ¿ya? Lo actitudinal, yo lo puedo trabajar en una prueba, por ejemplo, o en una rúbrica, ya sea con una autoevaluación, que es lo más recomendable que yo siempre les doy, Marta, hacer una autoevaluación en donde yo pueda, como estudiante, referir
a mi desempeño con respecto, por ejemplo, al trabajo colaborativo. Es la forma más eficaz de poder realizar lo actitudinal, porque sabemos que lo actitudinal muchas veces yo lo tengo que ver a través de la observación. Por lo tanto, ahí entra en juego otro tema de si esa evaluación va a ser tan, va a tener una riqueza de validez con respecto a lo que yo quiero levantar si no lo pude observar. Pero ante una autoevaluación con respecto a la forma actitudinal que yo trabajé, a ti te podría dar para tener ese tips o ese puntaje en la parte evaluativa en el portafolio. Pero podría ser, por ejemplo, que yo intencione un tema, supongamos lenguaje, que pueda yo a través de un tema, de una lectura, consignarlo actitudinal. Sí, pero va a depender mucho de lo actitudinal que tú elijas para la evaluación. Porque si tú eliges una actitudinal de trabajo colaborativo, no tendría no me sirve. Ya, si tú trabajas con el interés de la lectura o el cuidado del medio ambiente, ¿cómo lo podría hacer? Ya. Gracias, profesor. Muy amable. Por ahí le respondo también a Danica, que había hecho algo como constante. Sí, en la clase grabada de educación parvularia tiene que estar el periodo constante. Deben estar los dos periodos demostrados en la grabación. Tenemos la pregunta de Mirta González. Mirta, te escuchamos. Ya, lo había escrito en el chat de todas maneras, pero no ha salido todavía. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Perfecto. En el caso de educación diferencial, si fuese necesario modificar el objetivo de aprendizaje, pero en cuanto, o sea, realizar una adecuación curricular, pero consistente en modificación del objetivo de aprendizaje respecto al currículum. ¿Hay alguna sugerencia en cuanto a cómo redactarlo? ¿Se debe especificar en el portafolio que se adecuó el objetivo y por qué motivo? Mirta, en tu caso, tú vas a tener siempre la opción de trabajar en TEL o en DEA. No sé cuál será tu especialidad. Si me la dices, me es más fácil la respuesta para poder armarla. Bueno, en mi caso, en este momento tengo la coordinación del programa de integración, así que no existe evaluación para nosotros. Ah, perfecto, ya. Pero en el caso por el momento no. Que fuera TEL o DEA, que son las dos aristas que podría tener la evaluación, en el caso de educación diferencial, cuando tú planificas, de acuerdo al decreto, ustedes se tienen que guiar de acuerdo al curso. Si van a hacerlo en cuarto básico, tú debías tomar los planes y programas de cuarto básico y trabajar con el objetivo de la unidad que dice ese programa de estudio. Y tú, el objetivo que vas a hacer en la clase, tú lo puedes hacer con una adecuación curricular, pero siempre tienes que respetar que tenga habilidad en infinitivo, que tenga contenido y que tenga una actitud. ¿Ya? No importa que adecues la habilidad. Si todos van a trabajar el crear y tú sabes que por las características de tu estudiante, tú lo puedes hacer con un reconocer. Eso, Mirta. Ya. Ya, gracias. Y en el caso de tener que rehabilitar o lograr, por ejemplo, no sé, un caso de pamofemia, por ejemplo, tartamudez, y que tengo que hacer una intervención, eso no podría estar dentro de mi evaluación. Lo mismo articulación, si no articula algún fonema el niño y tengo que trabajar eso, o tendría que trabajarlo con el objetivo. Con el objetivo de aprendizaje. Perfecto, tú vas a tener el objetivo que es para todos, pero en la descripción de la planificación tú vas a dejar explícito que para el estudiante tanto o para 2 o 3 estudiantes el objetivo será el siguiente de acuerdo a la diversificación o de acuerdo a su necesidad educativa especial. De esa forma lo explicitas y lo dejas en la planificación descrito. Ya, gracias. Okay. Bueno, le voy a pedir disculpas a los colegas porque no vamos a poder responder a todas las preguntas. Así que teníamos una pregunta de Aida Espinosa, consulta sobre las pausas activas. ¿Es bueno agregarlas debido al tiempo de concentración de los estudiantes? No.
En el diario Quehacer Docente las recomiendo, las hago, pero ojo que son 40 minutos la clase grabada. Y muchas veces la clase grabada, el tiempo no alcanzo a hacer el cierre. Por lo tanto, más que una pausa activa, prefiero que completen la secuencia inicio, desarrollo, cierre completa para que no se les penalice que no hubo un cierre de clase. Y ya cerrando, cuando se tienen estudiantes integrados, ¿deben integrarse modificaciones en el objetivo? Pregunta Karen Martínez. Si Karen me imagino puede ser profesora de educación básica. En el caso, no, tú tienes que planificar, las planificaciones van directas al grupo curso completo y se dejan indicaciones dentro de la descripción de media. Ya, se dejan descripciones de que para un grupo de estudiantes se realizará esta actividad por las características de diversificación. Muy bien, hemos llegado al cierre ya de esta actividad. Nos preguntan en varias ocasiones en el chat si vamos a continuar, si va a haber más actividades de este tipo. La respuesta es sí. Ya Guillermo les había adelantado, esta es una actividad que nosotros le vamos a dar continuidad durante el año. Vamos a considerarla para la escuela de invierno, pero también está la posibilidad de hacer actividades antes de la escuela de invierno. La escuela de invierno está programada para julio-agosto más o menos, y por tanto, si hay una necesidad de que ustedes nos manifiesten, podemos hacerla perfectamente antes. En eso no hay problema. Guillermo. Santiago, ahí súper importante, pedirle disculpas a todos los colegas. Yo sé, por ahí vi muchos mensajes que me decían, Guillermo, muy poco tiempo para este tema, etcétera. Sí, lo tengo súper consciente, pero quisimos hacerlo, quisimos dar este abanico, estos pequeños tips que vamos a profundizar desde la facultad, como muy bien lo dice Santiago, y se los digo desde ya y me comprometo a eso. Esto lo estamos pensando en hacer en 3 jornadas, que fue lo que hicimos el año pasado y resultó muy bien, para darle un día a cada una de las temáticas y poder profundizar para todos quienes estén evaluándose este año. Y bueno, las grabaciones también van a estar a disposición de ustedes y el material de hoy día. Gracias, espero que les haya servido. Sí, en el chat acabamos de dejar de nuevo la dirección donde están las grabaciones de este taller. Obviamente hoy día no va a estar esta grabación, pero claramente van a estar las grabaciones en los próximos días. Y están las grabaciones de las escuelas de invierno y de verano anteriores. Por tanto, este es un tema que también Guillermo ha abordado en instancias anteriores. Por tanto, ahí hay material al que ustedes también pueden recurrir y visitar y conocer, por supuesto, ¿no? Todo está de descarga gratuita y ustedes pueden reutilizar el material todas las veces que lo estimen necesario. Guillermo, me parece Santiago. Exacto, eso mismo te iba a indicar. Sí, en la presentación también está mi correo y ahí les dejé también para que ustedes lo puedan guardar y podamos estar en contacto. No hay ningún problema. Si hay algún director de algún establecimiento de educación básica, media, me puede contactar para que hagamos esta relación. Nos vamos a conectar y si necesitan algo desde la Escuela de Pedagogía y Educación Básica, estamos encantados en poder colaborar con los profesores de su establecimiento. Y como les comentaba al principio de la reunión de hoy, vamos a hacerles llegar una encuesta. En esa encuesta, la idea es que ustedes también nos manifiesten la necesidad de abordar este y otros temas que sean de su interés. Y por tanto, cuéntenos en la encuesta que les vamos a hacer llegar cuál es el tema, qué específicamente, qué grado de urgencia tienen, relátenos, porque esa información es la que nosotros utilizamos para el diseño, la planificación de las actividades de la escuela de invierno, como les mencionamos, o cualquier actividad que esté agendada durante el año. Nosotros nos nutrimos en nuestro calendario también de acciones a partir de lo que ustedes nos manifiestan en las encuestas. Así que solamente me queda por agradecer al profesor Guillermo Robles. Ha sido una excelente jornada y como siempre, creo representar a todos los que están acá, agradecer mucho sus palabras, su experiencia en este tema. Y por supuesto, lo vamos a dejar cordialmente invitados para este tema y para otros, ¿no?
Así que ya tienen el correo de Guillermo, tienen nuestros contactos y tienen la encuesta de que les vamos a hacer llegar para que nos manifiesten sus intereses en otros temas. Así que muchas gracias. Este es el cierre de la Escuela de Verano 2022. Lo quisimos cerrar con esta clase magistral de Guillermo. Así que muchas gracias. Espero que haya sido un agrado para todos ustedes, que les haya servido muchísimo. Y no me despido porque será solo un hasta pronto. Nos vamos a volver a encontrar. Espero que en muy pocas semanas estemos nuevamente conversando sobre este tema y otros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y en nombre de la Facultad de Educación, a nombre del equipo organizador de la Escuela de Invierno y de Verano, les agradecemos muchísimo su participación. Ya leía por ahí un colega que nos decía, los vengo siguiendo de la Escuela de Invierno de hace 2 años atrás. Eh, Queremos seguir representándolos a todos, representando sus intereses y por eso que necesitamos también la información que ustedes nos puedan proveer. Así que muchas gracias, colegas. Nos estaremos viendo entonces en una próxima oportunidad.